Este es Milton Alonso Granados transmitiendo para el Evangelio Eterno 767, Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno, con sede central en Carolina del Norte, Estados Unidos. Módulo 1, Lección 6. Judíos y gentiles por igual. Judíos y gentiles sin excusa ante Dios. Pensamiento central: judíos con pacto y gentiles sin pacto. Ambos son considerados iguales ante la justicia de Dios. El Evangelio juzga y recompensa tanto al que cree como al que no cree. El juicio divino ha llegado tanto para el que tiene la ley como para el que no la tiene. La conciencia del hombre y su entendimiento sobre lo que es bueno o malo será la base sobre la cual se hace un justo juicio. El apóstol Pablo nos habla de un juicio ejecutado por Jesucristo en conformidad con el Evangelio. Romanos capítulo 2, verso 16. La gracia es un regalo, es el verbo de vida, es el Espíritu, es la ley de vida que manifiesta el reino a todo aquel que la recibe. No recibirla implica dar coces contra el aguijón o herirnos a nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 1:30 se nos habla de esa maravillosa gracia. Y dice el apóstol: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor, al igual que sucedió con Adán, nos viste nuevamente. Hoy somos vestidos de justicia, de santificación y de redención, de tal manera que podemos gloriarnos en nuestra nueva naturaleza. Hoy sabemos que somos nueva creación, pero para aquel entonces el Evangelio no era muy bien conocido, razón por la que el apóstol habla sobre la ley de justicia y de equilibrio, tanto a aquellos que por tenerla escrita en piedra creían conocerla, como a los que no pertenecen al pacto mosaico, pero han traído la ley de vida escrita en sus corazones. Judíos y gentiles sin excusa ante Dios. Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley o anomos, también perecerán. Y todos los que bajo la ley o bajo nomos han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Continúa diciendo el verso 14, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Al judío solamente le preocupaba el juicio final. Para ellos no era importante la conciencia o lo que el hombre pensara sobre sí mismo en términos de salvación, de tal manera que solo Dios podía emitir juicio sobre el hombre y no el hombre sobre sí mismo. El apóstol Pablo introduce sabiamente una ley escrita en los corazones, ley que acusa o defiende, según sea el razonamiento del hombre y su conciencia. Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Verso 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los judíos llegaron a pensar que ellos, al estar bajo pacto, eran inmunes a las consecuencias del pecado. El apóstol Pablo les recuerda que ante la ley de la vida escrita en la conciencia del hombre nadie se oculta, y cada uno de nosotros somos recompensados según sea nuestra respuesta
a la justicia, al amor y a la verdad de nuestro Señor. La verdad juzga. Tanto en el capítulo 1, verso 20, como en el capítulo 2, verso 1, se nos habla de la inexcusabilidad del hombre ante la obra de su Creador. Romanos 1:14 nos dice así: a griegos y a no griegos. Verso 16, al judío primeramente y también al griego. Verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? El apóstol habla a griegos y no griegos. Primeramente al judío, pero también al griego. Habla a los gentiles. De tal manera que el hombre no puede justificarse a sí mismo, no puede presentarse libre o creerse libre por sí mismo. Aquí encierra el apóstol Pablo a todos los hombres en una ley de vida que está en su corazón, que está en la conciencia del hombre, independientemente de la raza o de la religión. Entonces, al final del verso 20 del capítulo 1 dice, de modo que no tienen excusa. En Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Verso 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. En el verso 12, el capítulo 2 de Romanos, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí el apóstol Pablo habla de una ley muy especial, la ley universal del equilibrio y justicia divina. Opera en la conciencia de todos los hombres, dándoles a estos el entendimiento y la capacidad de responder a la ley de vida, si así lo desean, o de ignorarla. Responder afirmativamente es considerado como acertar al blanco. Rechazar la palabra es no alcanzar la meta o vivir errando al blanco. Es importante entender que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Sin embargo, en su mensaje es claro en afirmar que el mensaje, y especialmente cuando éste viene de Dios, el mensaje juzga al oyente. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. A todo hombre, en algún momento de su vida, de una forma u otra, se le revela el camino de justicia. Caminar por él nos da recompensa. Ignorarlo nos hace errar al blanco o perder. Efesios capítulo 2, versos 9 y 10. El Señor ha preparado obras buenas de antemano para que andemos en ellas. Sí, no es por obras. La salvación no es por mis obras. Pero una vez que yo he aceptado su gracia, su regalo y su salvación ha venido a mi vida, entonces yo habré de caminar en obras buenas que Él preparó de antemano. No caminar en ellas significa perdición, significa perderme de toda esa gloria, de toda esa gracia, de toda esa bondad que Él ha preparado para mí. Conocer su verdad y responder a ella es muy importante para el hombre, independientemente si este es judío o es griego, o es romano, o es gentil. La vida está en su ley, en el espíritu de vida, según Romanos 8:2. Es por esto que es muy importante que nosotros abracemos esta ley de vida y caminemos y fluyamos según ella, de tal manera que podamos adquirir todas las recompensas de una vida de éxito por habernos tomado de su mano.
El apóstol Pablo a los romanos les afirma que el mundo será juzgado según la verdad del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es la palabra. El Evangelio es la ley de vida. El Evangelio es el verbo. El Evangelio es la luz. Y en Romanos capítulo 2, verso 16, el apóstol dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Hay una forma, y en esa forma Él dice conforme a mi Evangelio. Sí, de la misma manera que Jesús dijo: yo no juzgo, no. Porque yo no he venido a juzgar, yo no he venido a condenar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzgará? La palabra. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y qué dice Pablo? El día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Es que la palabra es Cristo, es la ley de vida, es la luz que está en nuestro ser, que todos nosotros tenemos ahí. Y esa luz nos alumbra hacia lo que es lo correcto, hacia lo que es propio. Rechazarla y dar la espalda es sencillamente errar al blanco. El verbo divino o palabra viva representada en Cristo es verdad que separa y juzga. Es luz que guía y recompensa al hombre cada día según sea su proceder. Aquellos que habían sido iluminados no podían ser renovados para arrepentimiento nuevamente. Esto es lo que nos dice el libro a los Hebreos. Quien no ama la justicia y verdad divina, poco a poco se alejará de la luz hasta que esté nuevamente en completa oscuridad. Esta es la gran verdad. La persona que se aleja poco a poco, sin darse cuenta, llegará un momento en que se vea en completa oscuridad. Esto sucedió en aquel tiempo. Hebreos capítulo 6, verso 5 dice: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que aquellos que hayan gustado de la buena palabra, los poderes del siglo venidero, sean renovados nuevamente para arrepentimiento. ¿Y por qué es imposible? Porque cuando hemos conocido la luz, cuando hemos conocido la gracia y hemos conocido la verdad, si estas cosas no las hemos amado, entonces no queda más. La gracia es completa, la gracia es total, la gracia nos completa, la gracia nos llena. Cristo alumbra nuestro ser y nos da éxito y nos da bendición cuando le conocemos, cuando le abrazamos y cuando le amamos. Pero si rechazamos su amor y si le damos la espalda a la luz, entonces ¿qué queda? No queda más. Solamente hay un mensaje. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido a juzgar, yo no he venido a condenar. La palabra que yo os he hablado, ella les juzgará. El mensaje les juzgará. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo. El verso 7 de Hebreos capítulo 6 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, hasta próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Todo aquel que no responde al amor divino, que produce o que siembra y que recoge espinos y cardos a cada paso de su camino. ¿Acaso no es tiempo de sembrar con sabiduría para un mejor porvenir? Recordemos que uno de los mayores problemas de la iglesia del siglo I fue la apostasía. Aquellos que habían profesado la fe ahora eran sus peores enemigos. Muchos de los que vendieron todas sus pertenencias esperando un casi inmediato regreso de Cristo habían llegado a aborrecer la fe y ahora la combatían.
Por esto Pedro dice en su carta, segunda carta, capítulo 2, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás. Es muy importante, amados, que las cosas que se dieron tanto en el mundo judío como en el mundo gentil, como en la apostasía y negación de la fe de aquellos tiempos, que aquellos extremos de unos, simbolizados por el fariseo que se creían justos, y otros que se creían inmerecedores de la bondad y la gracia del amor de Dios, como el publicano, que no caigamos nosotros en ninguno de estos extremos. Es muy importante mantener el equilibrio. Es muy importante mantenernos abrazados a la verdad de un evangelio que produce cambios, que transforma, que renueva, que completa, que bendice.